¿Qué es la memra en el pensamiento judío? ¿Qué es la memra del Señor? La memra es un término arameo equivalente a la palabra logos en griego, pero es un equivalente muy lejano, quiero dejarlo claro. Esa palabra logos que hemos escuchado en el griego tiene que ver con algo que es intangible, ¿sí? Para los griegos, este logos no tiene forma, no lo puedo palpar. Mientras que en el pensamiento, no solamente arameo, sino en el hebreo, el dabar sí se puede palpar. Vamos a ir aprendiendo entonces que el pueblo judío se familiarizó con el memra. ¿Qué es el memra? Atención, una expresión corpórea del Señor. Fue la que hizo Shabbat, es decir, descansó o cesó de obrar el séptimo día. Entonces, sí es importante que vayamos entendiendo que no es un término nuevo o que es algo que el pueblo de Judá desconozca acerca de la expresión corpórea de la palabra del Señor, ¿sí? Del davar del Señor, conocido como memra en hebreo. Ahora, ¿de dónde proviene esto? Cuando regresaron de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, la mayoría ya no hablaba hebreo sino arameo. Por eso es que les hablo de Memra y no de Dabar. Sin embargo, la escritura se leía en hebreo aunque nadie pudiera hablarlo. Nadie podía entenderlo. Entonces, pero si nosotros hablamos arameo y no hablamos hebreo, por ello se desarrolla una interpretación aramea de la Torá llamada, atención, Targum. Targum. ¿Qué es Targum? Literal significa interpretación. Entonces, es una interpretación en arameo de la Biblia, ¿sí? Y que fue producida por judíos a finales justamente del segundo templo, a comienzo de la Edad Media, ¿sí? Pero que ya es algo que se encuentra, de hecho, desde el regreso de Babilonia. ¿Está bien? Entonces, no quiero que lo confundamos por si acaso, porque no debemos confundirlo con los Targumim de la Peshitta, ¿sí? Porque eso es una versión cristiana de la Biblia que le hicieron en un idioma siríaco. ¿Está bien? Estos Targumim que les voy a presentar el día de hoy son judíos, son pensamientos judíos en arameo de la Torá estrictamente. Vengan, sorpréndanse conmigo. Desde el principio, con sabiduría, estoy leyendo el Targum, la Memra, la palabra del Señor, creó y perfeccionó los cielos y la tierra. Y la Memra, la palabra de Elohim, dijo que haya luz y había luz por su Memra. Génesis 1:1-3 es lo que hemos leído. Pero esto está en el Targum Neofiti. En este Targum, la palabra o Memra está haciendo, siendo y actuando como Dios. De hecho, el Memra es el que descansó después de todo su trabajo. En el séptimo día, la Memra completó su obra que había creado y hubo Shabbat. Hermano, eso es Génesis 2:3. Sí, pero también es el Targum Neofit. ¿Qué les parece? En un poema hebreo llamado Las Cuatro Noches, los Targum escriben que en la primera noche de la creación, cuando la oscuridad se extendió sobre la superficie de las profundidades, la Memra, la palabra, brilló y dio luz. Eso está en el Targum y en el quinto, en los cinco fragmentarios. Es decir, la palabra no solo creó la luz, sino que es la luz misma. Este poema era parte de la liturgia de la Pascua entre los judíos de Jerusalén y sus alrededores. En Éxodo, la memra, la palabra, era pilar de fuego que les alumbraba y también permaneció en la nube, manteniendo en oscuridad de Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 13 y 14. La luz, la palabra, la cual habitaba en cada hogar, alumbraba mientras afuera había oscuridad. Quiero que veamos que esto es puro pensamiento judío. Esto es lo que piensan los judíos y estas son interpretaciones judías aramaicas de la Torá. Este Targum dice que el Memra sería considerado Dios. Vean cómo dice. Mi Memra, mi palabra, será para vosotros deidad redentora y seréis para mi nombre un pueblo santo. Está en el Targum de Yer. Si existe alguna duda de quién es esta deidad redentora, un Targum escrito entre el 200 y 600 años después de Yeshua nos da una pista sorprendente.
cuando la palabra memra sea revelada para redimir a su pueblo, dirá a todas las naciones, escuchen, mirad ahora que yo soy, y yo quien es y era, y yo soy el que será en el futuro, y él, el memra, expiará los pecados de su tierra y de su pueblo. Eso no solo es Deuteronomio 32, sino también el Targum Pseudo de Jonatán. Entonces vean ustedes que en el pensamiento del Targum, en un pensamiento judío, existe esta expresión corporal de Dios desde el principio. Y de hecho está en la Biblia. Miren lo que dice Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y miren que la palabra del Señor, este davar, se entiende perfecto en hebreo como una materia, como de lo que se habla, la palabra del Señor. O sea, sí, es la palabra, pero la palabra tiene una expresión corporal, lo que entendemos como davar. De hecho, venimos de estudiar el libro Devarim, palabras, el libro más citado por el Mesías. Pero ese davar es el Mesías. Es la misma memra de Dios. Claro, lo que pasa es que en el concepto del logos griego no tiene forma. Por eso, el logos es un equivalente muy lejano de lo que es el dabar en hebreo o la memra en arameo. Por lo tanto, Abraham vio la memra, vio la palabra. Y si no, pregúntenle al Mesías cuando él contesta, antes que fuese Abraham, yo soy. Abraham se gozó cuando vio mi día y lo vio. Habla de la preexistencia del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es la memra hecha carne. El Mesías es el davar, es la palabra, es la expresión corpórea del Señor que ha existido y que existirá para siempre.